Amados, quiero darles la bienvenida a nuestro servicio de adoración, en particular al sermón en esta ocasión. Continuamos en el capítulo número 6 del Apocalipsis. Vamos a ver la segunda mitad a partir del versículo 9 y hasta el versículo 17, que es el final del capítulo. Es la porción de la palabra que vamos a estar considerando en esta ocasión. Les ruego que por favor la tengan a la mano, abran sus Biblias en el formato que sea más conveniente para usted. Tengan a la mano, vamos a estar considerando esta porción que incluye los sellos, el quinto y el sexto sello del rollo que el Señor Jesucristo está abriendo. Antes de empezar de lleno con el sermón, como lo dice aquí en la pantalla, hablemos un poco de el domingo pasado. Estuvimos en la primera mitad de Apocalipsis 6, en donde el Señor abre los primeros cuatro sellos del rollo que contiene el plan de Dios, los decretos de Dios, la obra de redención que él está consiguiendo, y el Señor lo está poniendo en marcha. Y empieza a abrir los sellos y nos sorprende. Una de las cosas que nos sorprendió del mensaje del Señor es que empieza con estos eh, cuatro jinetes que representan cosas bastante malas, y la sorpresa viene de que estas son cosas muy malas y estábamos esperando que el Señor nos diera buenas noticias, noticias que nos ayudaran a tener esperanza, a tener gratitud, noticias que nos ayudaran a poder enfrentar la vida. Recordemos, ese es el propósito de esta carta, ese es el contexto histórico de esta carta. La iglesia estaba pasando por tiempos muy difíciles y el Señor empieza su mensaje de esta manera, hablando de estos cuatro jinetes. Cuando lo contemplamos más detalladamente, nos dimos cuenta que el Señor nos estaba diciendo que en medio del caos de la vida, Él nos permite verlo claramente. Él ha venido, Él ha descendido, Él ha intervenido y nos muestra quién es y lo que Él hace. Nos muestra su belleza, que es el principio, hermanos, para poder enfrentar la vida, puede enfrentar nuestros problemas, nuestros dolores. Necesitamos empezar, necesitamos iniciar con quién es Dios y qué es lo que Él hace. Dicho sea de paso, también para entender nuestros gustos y nuestros deleites, necesitamos empezar con la belleza del Señor. La belleza del Señor es lo que nos da el contexto real de nuestra vida cotidiana. Y eh, así empiezan el plan del Señor, mostrándonos quién es Él, nos muestra que Él es digno, nos muestra que Él es Señor, nos muestra que Él es compasivo y que Él es generoso. Pero ¿qué de nuestros problemas entonces? Ahora sí, ahora hablan, el quinto y el sexto sello hablan precisamente de eso, del problema, del dolor, de los sacrificios por los cuales habían pasado eh, la iglesia o estaba pasando la iglesia. En particular, hermanos, habla de la injusticia que el pueblo del Señor estaba experimentando y cómo el Señor responde a este llamado, a este clamor por la justicia. Entonces, como es nuestra costumbre, quiero hacer una pregunta, quiero que la consideremos todos nosotros, y está aquí en la pantalla. Si usted pudiera corregir una injusticia, ¿cuál sería? ¿Cuál es la injusticia que usted desea corregir, pero tiene este deseo profundo de que se corrija? Obviamente hay muchas en el mundo, la situación es difícil, y cada uno de nosotros podríamos decir, bueno, ya, yo he sufrido de injusticia, he sido el objeto, he recibido injusticia y yo quisiera que esto se arreglara. ¿Cuál es la injusticia que usted quisiera que pudiera arreglarse? ¿Y qué es lo que dice ese deseo? ¿Qué es lo que dice ese deseo de que queremos que se corrija cierta injusticia? ¿Qué dice de la condición de nuestro corazón? ¿Qué es lo que expone? Porque, hermanos, el que deseemos justicia no es necesariamente algo que esté alineado con el plan del Señor, que esté alineado con el traer gloria al Señor. A veces nuestro deseo de justicia está influido por nuestro propio pecado.
está afectado, está influenciado, decimos influido, por nuestros enemigos, el diablo, el mundo y nuestro propio pecado. Y pensamos en ocasiones que eh, solamente porque yo digo no es justo, automáticamente lo hace bueno. Y en esta época de Navidad estamos celebrando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos pensar, no habría mejor regalo para mí que el, el que se me hiciera justicia. Consideremos este deseo que tenemos de ver la justicia de nuestro Señor. Vamos a leer los versículos 9 y 10 del capítulo 6 del Apocalipsis. El título del sermón, hermanos, ¿cuánto más, Señor? ¿Cuánto tiempo antes de que tú juzgues? Es lo que el pueblo del Señor estaba diciendo. Lo vamos a leer aquí en el pasaje. Si me permite, lo voy a leer en español, pero va a estar aquí en inglés en la pantalla. Perdón. Y también, como es, no solamente es nuestra costumbre, es necesario, hermanos. Pidamos del Señor que nos bendiga, que nos guíe, que nos permita adorarle con este sermón. Oremos juntos entonces. Nuestro Dios, te alabamos una vez más, Señor, en medio del caos de la vida, tú nos permites ver claramente quién eres y lo que tú haces. Te suplicamos ahora, Santo Espíritu, guía nuestra adoración, danos sabiduría, danos humildad para poder escucharte. Te suplicamos, nuestro Dios, transfórmanos. Conoces tú nuestras condiciones, sabes de nuestros deleites, sabes de nuestros dolores, de nuestros pesares. Te pedimos, háblanos, Señor, y concédenos, Santo Espíritu, concédenos a nosotros, tus siervos, el poder escucharte. En el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, te lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, primero el versículo 9 va a estar en inglés aquí en la pantalla, pero permítame leerlo en español de la nueva versión internacional de la Biblia. Versículo número 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Y en el versículo número 10, gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor? Santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Esta, hermanos, es la palabra de nuestro Señor. Vemos en estos versículos del 9 al 17, dos sellos más, el número 5 y el número 6. Y en el número 5, cuando lo abre el Cordero, Juan escucha esta expresión, dice, los santos del Señor están clamando, están rogándole al Señor y le dicen, ¿hasta cuándo, Señor, vas tú a permitir que esto suceda o que esto se mantenga? Y está hablando de la injusticia. Estas personas, estos mártires, pagaron con su vida y el ser testigos fieles de la palabra del Señor, recibieron injusticia, pagaron con su vida y ahora ellos están justamente reclamando. Y hay que usar esa palabra con cuidado. Reclamando de la manera apropiada, están pidiéndole al Señor y la pregunta no es una pregunta, es una pregunta que denota respeto. ¿Hasta cuándo? No es con desdén, no es con amargura, que hasta cuándo, como a veces lo hacemos nosotros, nosotros los humanos. Hacemos una pregunta, pero en la pregunta va incluida nuestra respuesta. No es el caso aquí. Sinceramente, realmente están ellos, los santos del Señor, rogándole al Señor y diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo va a suceder esto? Eh, hasta cuándo vas a permitir tú que esto continúe sin que se corrija? Esa es la pregunta que están haciendo. Es en el quinto sello. En el sexto sello el Señor responde y vemos una descripción, hermanos, que necesitamos poner atención a lo que está diciendo. El texto dice, entonces él abrió el sexto sello y miré y he aquí que hubo un gran terremoto y el sol se volvió negro. La luna llena se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra.
Empieza a hablar entonces de los árboles que les empiezan a perder su fruto, empieza a haber un gran viento, el cielo mismo se desvaneció, dice, como un rollo, fue enrollado, y las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Los reyes de la tierra, aún las personas comunes, empezaron a buscar un lugar en donde esconderse. Dice aquí que iban a las cuevas y le decían a las montañas, caigan sobre nosotros para que nos protejan ustedes, porque no, para que nos oculten y no veamos el rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque, y esta palabra es muy importante, esta frase, porque el gran día de su juicio ha venido. El gran día de su ira ha venido. ¿Quién podrá mantenerse de pie? ¿Quién podrá resistirlo? Esta descripción que tenemos, hermanos, en el sexto sello, es la acción de Dios. Dios está respondiendo al clamor de justicia que su pueblo le está presentando, y finalmente, aquí lo describe, el gran día ha llegado. Es el mismo término que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar del día de Jehová o el día del Señor. El día, hermanos, en que Él regrese, y en el día en que Él va a traer justicia. Ahora sí, toda injusticia va a ser corregida. Toda injusticia va a recibir su castigo correcto. Toda injusticia va a tener que pagarse. Eso es lo que el Señor les está prometiendo a su iglesia. Eso es lo que nos promete a nosotros el Señor. Entonces, en el quinto sello, el pueblo del Señor pide justicia. En el sexto sello, el Señor responde. Y responde de una manera increíble. También esta respuesta de la naturaleza, hermanos, es común en esta descripción. Es común encontrarla en el Antiguo Testamento cuando el Señor desciende o el Señor interviene eh, y entra a la creación responde de esta manera. En este caso es mucho más drástico. El sol, la luna, las montañas, las islas, todo esto está respondiendo de una manera drástica, porque no es un día común. No es solamente que el Señor viene de visita, el Señor viene a juzgar, a pagar, a demandar cuentas claras, a hacerle ver a su pueblo. Ya llegó el día, ya llegó el momento. Preguntaban hasta cuándo, hasta ahora, hasta aquí, ya no más. Debemos nosotros de considerarlo, hermanos, como lo que es. Esto es una advertencia bastante seria en contra de la injusticia. Pudiera parecer, pudiera parecernos a nosotros que la justicia está sin ninguna restricción, sin ninguna rienda, sin nada que lo contenga, pero la verdad es que no es así. No solamente el Señor contiene, como nos lo dijo el domingo pasado, no solamente el Señor restringe las consecuencias de la injusticia y del pecado, sino que el Señor va a hacer que todo esto se pague. Nosotros, hermanos, necesitamos tener esta esperanza, o debemos ver que esta promesa del Señor debe de darnos a nosotros esperanza y motivos de gratitud, porque su justicia va a llegar. Es la promesa del Señor y es la justicia del Señor, como lo dice aquí en la pantalla. Por eso debemos nosotros estar agradecidos y tener esperanza, porque es la justicia que depende del carácter del Señor. No es la justicia que el hombre puede dar, no es la justicia que nuestro sistema jurídico puede garantizarnos. No, esta es la justicia de Dios. Y esta justicia del Señor depende de su carácter, no depende de tu opinión o de mi opinión, no depende de nuestros esfuerzos. Este es Jehová mismo quien está haciendo que su justicia se cumpla, que la injusticia reciba su pago correcto. Y debemos de darle gracias al Señor, que es de Él, depende de Él, que no depende de nosotros, que no depende de cómo nos sintamos, que no depende de nuestras capacidades, que no depende de nuestras ideas, sino que depende por completo de quién es Él, de cómo es Él.
Este es Jehová de los ejércitos, el Dios trino del universo. Él es el que garantiza esta justicia. Y debemos nosotros de tener cierto solaz, cierto, ok, se va a cumplir. Es difícil esperar, yo lo sé, a veces quisiéramos que pasara más rápido, pero también necesitamos nosotros ejercitar, practicar la humildad, practicar nuestra dependencia del Señor y reconocer que el plan del Señor es perfecto, es bueno, como nos lo dijo el domingo pasado, y ahora nos está afirmando la justicia de Él va a cumplirse. Entonces nosotros debemos de tener agradecimiento y esperanza, hermanos. Ahora, no solamente, esta no es una nota, es una nota de advertencia, claro que sí, pero es mucho más que eso. Juan, en esta visión que recibió Juan, se nos está dando más información, se nos está dando más detalles que, una vez más, deben de fomentar nuestra gratitud y nuestra esperanza. Eh, por ejemplo, lo que debemos de considerar es que el contexto de nuestra petición de justicia. Si nosotros vamos a pedirle al Señor que Él intervenga, lo cual es correcto, es correcto decirle al Señor, Señor, esto no es justo, interviene. No, no es justo la manera en que se tratan, o la manera en que tratamos a otros seres humanos. No, no es justo que los tratemos como propiedad. No es justo. No es justo que las personas que no pueden defenderse estén sufriendo. No es justo. No es justo que ciertas personas no reciban los beneficios que nuestra sociedad puede garantizar y asegurar. Eso no es justo. Señor, por favor, no toleres esta injusticia. Eso es correcto. Es correcto pedirlo, pero necesitamos nosotros considerar el contexto, y ese es mi siguiente punto. Necesitamos nosotros considerar el contexto de esta petición. Hermanos, no es, um, no es que Dios es nuestro hermano mayor entre comillas, como nuestro hermano mayor aquí en la tierra, quien nos defiende contra cualquier bully que viene y nos dice algo. Lo que estoy queriendo decir es que el que nos sintamos nosotros incómodos no quiere decir que estamos experimentando injusticia. No, no podemos nosotros decir, Señor, trae justicia en contra de esta persona porque me cae mal, porque opina diferente que yo, porque se viste diferente que yo, porque tiene otro estilo de vida diferente al mío y me cae mal, me hace sentir incómodo, me hace sentir mal. Esto es injusto, no es justo, entonces trae justicia, Señor. Necesitamos tener cuidado. Lo que estoy queriendo decir, hermanos, es de que la justicia del Señor no se mide necesariamente con lo incómodo que nosotros estamos. Nosotros podríamos estar incómodos y a lo mejor no estamos experimentando injusticia. La injusticia aquí, esta petición de justicia tiene este contexto. Primero, nuestro testimonio. Segundo, la belleza del Señor. Notemos lo que dice Juan, perdón, al principio, cuando se abrió el quinto sello. Viven en el altar las almas de las personas, las almas de aquellos que habían sido sacrificados o aquellos que habían sido muertos, asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos habían dado. Esa es la razón por la cual recibieron injusticia, debido a la palabra de Dios y debido al testimonio que ellos habían dado. Por eso se les llama mártires, lo cual quiere decir testigo. Estas personas están demandando justicia en contra de cómo se les había tratado. ¿Por qué? Porque ellos fueron fieles a la palabra del Señor, vivieron sus vidas de acuerdo a lo que el Señor dicta en su palabra. Debido a la palabra del Señor, debido a cómo vivieron sus vidas, es que recibieron injusticia. Y eso es lo primero que se nos dice. Esa es la primera
parte de este contexto, si vamos nosotros, hermanos, a pedir que el Señor intervenga, necesitamos nosotros darnos cuenta que no es porque alguien nos caiga mal, no es porque alguien opine diferente a nosotros que el Señor lo va a hacer, les va a hacer pagar a ellos sus crímenes en contra nuestra. No es así. Es el contexto es la palabra del Señor y nuestro testimonio. Es en contra de la palabra del Señor que las personas se traten como si fueran menos que humanos. Claramente en contra de lo que la Biblia enseña. No es correcto que se nos trate a nosotros de una manera injusta si estamos nosotros honrando al Señor con nuestra acción, con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Y la Biblia habla de esta persecución que va a llegar y, por cierto, espero que haya podido escuchar nuestro primer episodio del podcast We Can Talk About That. Hablamos precisamente sobre esto, sobre la persecución, los tiempos de persecución que se aproximan. Y si vamos a sufrir por la justicia, recibimos injusticia, entonces sí podemos pedir, Señor, interviene. No seamos como los niños pequeños, ¿cierto? Los niños pequeños, cada vez que se sienten mal o se sienten incómodos, que dicen, it's not fair. No es justo, perdió mi equipo debió haber ganado. No es justo, nada más me tocó este pedacito de pastel. No es justo, no gané en el partido, lo que sea. Y no nos, a veces los adultos nos comportamos de la misma manera. Y este texto nos da los parámetros necesarios para nosotros pedirle al Señor que intervenga. Uno es entonces nuestro testimonio, cómo respondemos la palabra del Señor, y el otro, como dice la pantalla, es su belleza. Las personas, estas almas, estos mártires que están pidiéndole al Señor por su justicia, empiezan diciendo, oh Señor soberano, santo y verdadero. Oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿hasta cuándo vas a permitir tú que esto continúe? Esta descripción, Señor soberano, santo, verdadero, ¿hasta cuándo lo vas a permitir? Todo esto, hermanos, habla de la naturaleza de nuestro Señor. Es lo que estas almas, estas personas están reconociendo que no son ellos el parámetro, que no son ellos quien determina, que es Dios quien lo hace, es Jehová de los ejércitos, es el Dios trino del universo quien determina lo que es justo y lo que no es justo. No es nuestra opinión. Y con todo respeto, no son nuestras emociones y no es cómo nos sentimos, si nos sentimos incómodos o no. Es la palabra de Dios, es nuestro testimonio, es el carácter de nuestro Señor, lo que nos da el contexto para determinar lo que es justo o no es y pedirle a nuestro Dios que haga algo al respecto. No se trata de nosotros. No todo lo que nos ofende, hermanos, es injusto y por ende tiene que ser corregido por Dios. No es así. Esto es un asunto muy serio. La justicia del Señor es un asunto muy, muy serio. Veamos cómo responde la naturaleza. Hay un caos completo. El sol, las estrellas, la luna, las montañas, las islas, todo lo que nosotros cuando lo contemplamos pareciera inmovible, todo lo que cuando nosotros lo contemplamos pareciera que siempre se comportan de la misma manera. El sol siempre sale en el mismo lugar, se pone en el mismo lugar, tiene los mismos colores. La luna se comporta de la misma manera, también tiene el mismo color. Las montañas siempre está allí, la isla siempre está allí, las estrellas siempre están allí. Y ahora resulta que no. Y hay un caos y viene todo esto para abajo. Y es la respuesta que tiene la naturaleza a la llegada del juez, quien es nuestro Señor. Y hermanos, nosotros al pedir la justicia al Señor necesitamos recordar, esto es un asunto muy serio, es una acusación muy seria que estamos haciendo. Tan seria, veamos cómo responde la naturaleza. Aún la naturaleza misma responde de esta manera am, sobrenatural, de esta manera drástica, y debe de ser para nosotros, el pueblo del Señor, una advertencia. Debe de recordarnos que no debemos de tomarlo a la ligera.
Al contrario, hermanos, debe de movernos a la compasión. Lo que quiero decir es esto. Aquí se nos presenta esta imagen de lo que está por venir. Va a haber un día en que esto va a suceder, hermanos. Y nosotros ahorita podríamos nosotros sentirnos ah, molestos y esto no es justo y ya quiero que venga el Señor, que muchos de nosotros, yo lo digo con frecuencia, ya quisiera que venga el Señor, ya quisiera que esto se acabara, pero hermanos, recordemos, veamos lo que va a pasar. Esta es el último juicio. En lugar de estar impacientes por la venida del Señor, lo cual hasta cierto punto es correcto, veamos toda la gente que aún no conoce del Señor. Veamos toda la gente que abiertamente reta al Señor, se revela en contra de nuestro Dios. Es bien fácil para nosotros como iglesia decir, bueno, pues están condenados, les va a ir mal. Pero hermanos, este pasaje debe de movernos a nosotros, a tener compasión por estas personas, a querer, a desear, a rogarle al Señor que los rescate, que los redima, así como lo hizo contigo, así como lo hizo conmigo. Debemos nosotros de cuestionarnos si lo que queremos es venganza, destrucción del impío, porque ni siquiera Dios, hermanos, se alegra de la destrucción del impío. La misma Biblia nos dice que el Señor es paciente y no es que se le haya olvidado al Señor que tiene que venir. No es que el Señor lo esté atrasando y esté cancelando la cita. No, es que el Señor es paciente, nos dice la Biblia. Compasivo, porque es el deseo del Señor que todo mundo llegue a conocerlo a Él. Nosotros, entonces, cuando sentimos este coraje porque vemos algo injusto, tengamos cuidado como le pedimos al Señor que intervenga. Yo estoy convencido, hermanos, que este es el fundamento del llamado del Señor a que amemos a nuestros enemigos, a que los amemos, porque sabemos lo que va a suceder, lo que está por venir. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Biblia. Y debemos nosotros estar agradecidos que íbamos en ese camino y por su gracia Él nos sacó de allí. Debemos de estar agradecidos de que la justicia depende de Él. Debemos de darle gracias, debemos de tener esperanza de que todo lo injusto va a ser corregido. Pero también, hermanos, necesitamos tener compasión. Necesitamos tener este sentido de urgencia para que otras personas lleguen a conocer de la gracia que salva. No se trata solamente de decir, esto es injusto, Señor, manda al cielo el fuego para que los consuma. No, necesitamos tener mucho cuidado. En ocasiones nos sentimos nosotros que ese es el objetivo, ¿sí? Que somos el ángel vengador del Señor y necesitamos pedir, Señor, corrige esta nación, corrige estos estilos de vida, trae tu juicio, corrige, corrige, corrige. Se nos olvida que nosotros fuimos así, que el Señor nos manda a tener compasión. En ocasiones me da a mí la impresión, hermanos, que creemos que nuestro deseo de justicia es más grande que el mismo deseo que Dios tiene de su justicia. A veces pareciera que deseamos la justicia solamente porque se nos ha ofendido a nosotros, porque alguien me hizo mala cara, porque alguien me trató mal. Esa manera de pensar, hermanos, es orgullosa, es idolatría, es un pecado pensar así. Que solamente porque alguien me hizo sentir mal, esa persona merece la destrucción completa. A veces me parece, hermanos, que se nos olvida. Y aquí, perdón, y lo vamos a ver más adelante cuando habla en el capítulo 7, habla
de el establecimiento del reino del Señor. Y hermanos, ese es ese debe de ser nuestro deseo. Nuestro deseo es que su justicia venga, pero esa justicia, ese deseo por esa justicia debe de estar motivado por nuestro deseo de ver su reino establecido. De este punto vamos a hablar más adelante en el siguiente sermón, vamos a ver en el capítulo número 7 de lo que se trata, pero ese debe de ser nuestro deseo. Si nuestro deseo, hermanos, está motivado por cualquier otra cosa, si nuestro deseo de justicia está motivado por cualquier otra cosa que no es el honor del Señor y el establecimiento de su reino, si la injusticia que hemos recibido, hermanos, no se debe a la palabra del Señor y a nuestro testimonio, hay un problema con nuestra petición de justicia. Algo no está bien alineado. Nosotros nunca vamos a tener un deseo de justicia más grande que el que tiene el Señor. Vean lo que el Señor hizo. Dios mismo descendió. Jesucristo es Dios mismo y vivió esta vida perfecta para hacer nuestro sacrificio perfecto, para hacer nuestro reemplazo perfecto. ¿Por qué lo hizo? Por su gracia, porque Él quiso, porque a Él le complació sujetarse voluntariamente a esta humillación en extremo. ¿Y lo hizo para qué? Para, al mismo tiempo, dice la Biblia, mantener su justicia, pagar el delito que usted y yo cometimos y y su, expresar su gracia. Esa es la razón. Se me atoró mis pulseras. Esa es la razón por la cual lo hizo. Justicia y su gracia se besan en la cruz del Señor. Si alguna vez cree usted que a usted le preocupa más la justicia que lo que el Señor, que a nuestro Dios mismo solamente tiene que ver el ministerio completo de la segunda persona de la Santísima Trinidad, para darnos cuenta que el Señor ama la justicia, el Señor va a hacer que se cumpla. Si algún día pensamos que no lo va a hacer, necesitamos ver lo que Él ya hizo para mantener esta justicia. Si nuestro deseo entonces, hermanos, de que su justicia prevalezca no incluye la venida de su reino, tenemos, hermanos, tenemos un problema. Observemos, veamos lo que hizo este cordero que fue inmolado, ¿cierto? Se nos volvió a repetir aquí, es el cordero el que está abriendo los sellos, es que está rompiendo los sellos, abriendo el rollo. Es él quien lo está haciendo, es él, porque él fue inmolado, porque lo puede hacer. Él pagó con su propia vida, pagó con su humillación, el asegurar que su justicia se va a cumplir. No lo dudemos, hermanos. No dudemos que nuestro Señor, perdón, lo va a hacer. Amados, la injusticia es algo doloroso. Estas personas están clamando a grande voz, están rogándole al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Hazlo, hazlo pronto. La injusticia es algo doloroso. Pero para concluir, déjenme hacerle esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente nos molesta? ¿O qué deseamos más? ¿Deseamos nuestra retribución? Ne- eh, 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 lo que me mueve a mí a orar pidiendo al Señor que traiga su justicia es el deseo de que se ajusten las cuentas, lo que se me debe a mí, o es la gloria del Señor, el honor del Señor. Esta es la gran pregunta. ¿La justicia de quién quiero yo que prevalezca? ¿La mía? ¿La de mi campo teológico? ¿La de mi campo político? ¿La de mi campo cultural, étnico? La justicia de los Estados Unidos. ¿Qué justicia quiero que prevalezca? ¿Qué justicia quiero que se cumpla? ¿O acaso lo único que busco es venganza, retribución, que se me pague lo que se me debe? Tengamos mucho cuidado, amados. En esta temporada de Navidad celebramos la primera venida de aquel quien garantice la justicia. Por su encarnación, su vida perfecta, su sacrificio en la cruz, su triunfo sobre la muerte, su ascensión al cielo y ahora su sesión, lo que estamos viendo aquí, su reinado, Él asegura la justicia.
Pidamos del Señor que nos perdone cuando buscamos la justicia que es nuestra. Arrepintámonos de esta idolatría, pero celebremos también que tenemos una razón verdadera para dar gracias y para tener esperanza, porque el Señor viene. El Señor viene y va a hacer que su justicia se cumpla. ¿Cuánto tiempo antes de que juzgue, Señor? Y el Señor nos dice esta mañana, muy pronto, ya no queda mucho tiempo. Ejerciten paciencia, humildad, amor. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les permite disfrutar esta temporada de Navidad de la manera correcta, por las razones apropiadas. Que el Señor nos ayude a estar agradecidos y a tener esperanza, porque Él va a hacer que, que la justicia verdadera, se cumpla. Muchas bendiciones. Hasta luego.